Bueno, el siguiente trabajo de ingreso lleva de título Imagen molecular con PSMA en el diagnóstico primario y reestadificación de cáncer de próstata, experiencia del Instituto Nacional de Cancerología. El trabajo lo presenta el doctor Francisco Osvaldo García Pérez y el comentario oficial estará a cargo del doctor Francisco Rodríguez Covarrubias. Adelante, doctor García Pérez. Bueno, pues buenos días. La verdad es que, como todo el mundo dice, un honor y una dicha estar el día de hoy y presentar en este sitio tan honorable. Entonces, bueno, realmente la imagen molecular con cáncer de próstata, en el cáncer de próstata ha sufrido muchas modificaciones. En los últimos 15 años hemos contado más o menos con 4 diferentes radiofármacos que han tenido diferentes mecanismos de acción, diferentes bases fisiopatológicas para que puedan concentrar y localizarse en el cáncer. Sin embargo, en los últimos años pues ha habido un interés en particular por un radiofármaco que es el PSMA, y esa es la razón por la cual decidimos estudiar. Entonces, uno de los principales problemas que tenemos en el mundo, pues como bien se ve en esta gráfica publicada por Globocan, es que hay una gran cantidad de pacientes con cáncer de próstata, hay una alta incidencia. Y lamentablemente en el Instituto Nacional de Cancerología y en muchos centros hospitalarios de alto volumen no llegan en etapas tempranas como suelen pasar o suele suceder en países con economías perfectamente bien definidas, ¿no? Una de las situaciones que más impactan y por la cual debemos de hacer énfasis en estudiar este tipo es el costo económico y la toxicidad que puede condicionar hacia un sistema de salud que está saturado por pacientes que vienen o que se encuentran en etapas tempranas. Entonces, esa es una publicación que se hace en el 2020 y bueno, vean la disparidad que existe entre el tratar pacientes en etapas avanzadas, que los cuales se presentan normalmente en países con economías en vías de desarrollo, economías emergentes, versus el costo de una sola vez, del que puede resultar más o menos de 6-1, es en única ocasión, versus los $6,000 que puede causar mensualmente un tratamiento crónico de pacientes avanzados, ¿no? Entonces, finalmente, esto comienza a afectar de manera significativa los sistemas de salud pública, y esto implica que además en Estados Unidos el año pasado se publica una publicación muy interesante, en el cual hay una disparidad importante entre el acceso a los métodos de imagen molecular entre afrodescendientes, no hispánicos, hispánicos y caucásicos. Evidentemente, la población que tiene acceso al PET-PSMA son todos los caucásicos, y todos los que no tienen acceso a estudios o que solamente tienen acceso a estudios como gamografía o como tomografías son aquellas minorías. Y algo también muy interesante, en el Lancet Oncology en el 21 hay una comisión que se llama Lancet Oncology Commission y que justifica y hace un modelo predictivo para ver cuánto impactaría el uso de imágenes médicas de alta generación en los sistemas de salud pública. Entonces ellos estiman que el uso de imágenes médicas de nueva generación, consideradas como PET, tomografía y resonancia magnética, impactarían o alcanzarían a evitar 2.4 millones de muertes, lo que representa 3.2 de las muertes de todo el mundo, y vean la cantidad de años de vida salvados y económicamente el impacto. Entonces, la inversión de un estudio de imagen molecular de nueva generación en comparación por cada dólar invertido tiene un rendimiento altísimo de 1 a $180. Esa es una justificación por la cual debemos de buscar o desarrollar políticas públicas que permitan la integración de estas modalidades de imagen. ¿A qué nos enfrentamos en México particularmente? Bueno, en todos los países de la OECD, vean la población o en qué número estamos nosotros en cuanto a equipamiento de PET, tomografías y resonancias magnéticas. Somos el antepenúltimo lugar, solamente antes de Colombia y de Costa Rica, y que sin embargo, debido a las modificaciones en los esquemas de salud pública de Costa Rica y de Colombia, ahora estaríamos incurriendo debido a que ellos tienen acceso a diferentes tipos de modalidades de imagen independientemente del sistema de salud pública. ¿Cómo impacta el uso de este tipo de modalidades de imagen? Bueno, sabemos que principalmente estamos en 2 escenarios. Un sobreestadiaje, debido a que los gamagramas óseos son extremadamente sensibles y estadifican enfermedad avanzada, o subestadiajes, en los cuales podemos obviar lesiones que condicionan a un subtratamiento.
¿Por qué hablar del PSMA? Bueno, cuando se estudió el proteoma del cáncer de próstata desde hace muchos años, se identificó que uno de los genes que está principalmente sobreexpresado es el FOLH1, que es el que va a traducir a la proteína PSMA, que es esta proteína transmembrana, que está localizada en las proteínas, en las células prostáticas, y que su sobreexpresión se va a incrementar conforme incrementa el grupo de riesgo, y que tiene una gran cantidad de papeles, no solamente en la modulación de la transducción de señales como la N-acetilaspartato-glutamato, sino además tiene una expresión bien interesante en las células del endotelio vascular. Entonces, bueno, más adelante vamos a ver una de las características de esto. Entonces, ¿en qué consistió nuestro trabajo? Bueno, evidentemente existe un interrogante porque en todo el mundo se empieza a usar este tipo de modalidades de imagen. Nosotros la usamos, pero uno de los principales cuestionamientos que tenemos es cuánto impacta realizar un estudio de PSMA en la rutina práctica de un estudio o de un hospital de gran volumen como es el INCAN. Entonces, si bien una de las debilidades es que es un estudio retrospectivo, bueno, la cantidad de pacientes que estudiamos y que incluimos en un inicio que fue una labor titánica, fueron más de 4.600 estudios que revisamos uno por uno. Evidentemente, algunos pacientes unos estudios eran duplicados, de los cuales solamente al ser seguimientos, 2.814 fueron los pacientes que se estudiaron y todos sus estudios. El periodo de estudio fue de 2016 al 2023 y la edad media es de 64.3 años. ¿Qué indicaciones incluimos? Estadiajes, reestadificación, seguimiento y respuesta a la terapia. Entonces, en México, hasta el 2018, contábamos con dos tipos de radiofármacos, que es situaciones meramente técnicas, que el PSMA se marca con un trazador isótopo que se llama galio 68, que tiene una medida media de 1 hora, y actualmente utilizamos otro que tiene una vida media de 2 horas, ¿no? Entonces, por practicidad, empleamos el de 2 horas porque permite incrementar el acceso. Entonces, ese es el algoritmo de pacientes o de los pacientes que incluimos. Entonces, de los 4.613, solamente incluimos para el estudio, debido a la diferente biodistribución, aquellos que fueron realizados con PET-PSMA 1007, que son los que marcaron con FLUR 18. De esos, 748 fueron referidos para estadificación mediante biometría transrectal. De estos pacientes que tenían biometría transrectal, 68 fueron a prostatectomía radical, de los cuales estudiamos el valor pronóstico en cuanto a la posibilidad de presencia de ganglios metastásicos, y 98 que se estudiaron únicamente por RTUP. Del otro subgrupo que estudiamos fueron los de recurrencia bioquímica, de los cuales previamente habían sido tratados con radical, con RT o bien con ambos tipos de estudio. Entonces, dentro de los resultados más interesantes que a mí me parece destacar es, vean la proporción o el crecimiento que tuvo esta modalidad de imagen de 276% entre el 2016 al 2023. Posteriormente, la indicación, de ser la indicación menos común, el estadiaje, actualmente lo que más se estudia o las principales indicaciones son la estadificación, debido a la gran importancia que tiene en la toma de decisiones. Esas son las distribuciones de los tipos de Gleason que eran referidos y los rangos de SV max. Entonces, algo que se puede notar en esta tabla es como a mayor Gleason, la intensidad de captación por el PET comienza a incrementar. Eso se ha esperado debido a que, a ver mayor agresividad, la sobreexpresión de esta proteína transmembrana es mucho más común. Y eso se demuestra en esta gráfica, en la cual vean como Gleason 6 y 7 no tienen significancia estadística, pero cuando comparábamos Gleason 9 contra otros grupos, sí le existía. Y una de las características que es muy común identificar y que tenemos que tenerla en cuenta es en los grupos de Gleason 10, en los cuales vean cómo en la gráfica de cajas y lligotes muestra una desviación estándar muy amplia. ¿Por qué? Porque podemos tener pacientes que son Gleason 10 que son submax extremadamente altos o submax extremadamente bajos por la coexistencia con otras histologías. Como estas. Bueno, no alcanza a distinguir bien, pero en los pacientes que tenían Gleason 8, 9 y 10, las coexistencias eran cribiformes, anillos de sello, adenocarcinoma intraductal, mucinosos, neuroendocrinos, células pequeñas y conductos mayores. Esta coexistencia con otras histologías implicaba que los submax pudieran ser ligeramente reducidos. Y cuando analizamos la toma de decisiones, que es una de las más importantes, es cómo impactaba realizar un PET, porque evidentemente, bueno, sabemos que vamos a poder hacerlo para estadificar, pero cuánto modificaba nuestro abordaje y qué tan importante era. Bueno, una de las principales terapias estándar, debido a que la mayoría eran pacientes de alto volumen, candidatos a doplete, eran terapia endogénica más quimioterapia basada en taxanos,
Y vean cómo muchos de los pacientes que eran inicialmente candidatos a prostatectomía radical, al estadificar con PET-CT, pues cambiaba a ser llevadas a un tratamiento paliativo debido a la enfermedad de alto volumen que había sido insospechadamente o que no se creía que pudiera existir mediante esta metodología de imagen convencional como gamma óseo o CT, o bien a radioterapia estereotáxica en aquellos pacientes que tenían oligometástasis, ¿no? Que creamos o permite identificar subgrupos de pacientes que no se van a ir radicalmente a un tratamiento paliativo y que podríamos redirigirlos hacia tratamientos curativos. Otra de las características y de los hallazgos que encontramos fue la presencia de enfermedad sincrónica con otras histologías. Riñón fue la principal neoplasia encontrada en este tipo de pacientes. Se sabe, como se les comenté, esta proteína transmembrana se sobreexpresa también en el endotelio vascular, particularmente histologías de células claras, las vejigas que podían confundirse y que puede ser una de las situaciones que podrían ser confusoras al encontrarse cerca de la próstata, tenían confirmación inmunohistoquímica de negatividad para NKX 3.1, que es un marcador específico de cestría prostática, cáncer de colon, cáncer de mama. Ambos casos de cáncer de mama tenían positividad para BRCA2, lo cual le confería este mayor riesgo, cáncer de pulmón, etiologías de origen adenocarcinomas, epidermoides y recto. Y vean cómo aquellos pacientes que tenían epidermoides eran aquellos que tenían principalmente los niveles de concentración más alta, ¿no? Entonces, es muy importante esto porque además actualmente existe evidencia que puede usarse en otras histologías. Otro de los subgrupos que estudiamos fueron aquellos que fueron a radical. Buscamos e intentamos validar si esta concentración o alguna métrica relacionada a la concentración del PSMA podría tener un impacto en cuanto a la probabilidad de encontrar diseminación metastásica. Estos pacientes, estas métricas son el submax, que es la intensidad de concentración, el volumen metabólico tumoral de la próstata y la tasa de captación total de la próstata. Y lo que encontramos es que, bueno, evidentemente sí existía una importante significancia utilizando curva ROC en un volumen metabólico tumoral de 10 mililitros en la próstata, existía un mucho mayor riesgo de enfermedad ganglionar. Esto se demostró porque todos estos pacientes que fueron a radical les hicieron linfadenectomías, además en algunas ocasiones linfadenectomía extendida. Entonces, estas dos métricas son particularmente interesantes porque le confieren un valor de un marcador predictor. Y además tiene otro papel en el subgrupo de pacientes, de esos 108 pacientes a los cuales analizamos, mediante pacientes que eran exclusivamente candidatos a ser tratados con esquema de duplete por Charted y que eran considerados como alto volumen. ¿Esto qué quiere decir? Más de 4 lesiones óseas detectadas por gammagrama óseo por tomografía y más de una o más fuera de la columna o de la pelvis o metástasis cerebrales, creamos subgrupos, igual mediante curvas ROC, en cuales establecimos un punto de corte de 83 centímetros cúbicos de volumen metabólico tumoral para predecir la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global en este subgrupo de pacientes con un tratamiento súper estandarizado, que es el docetaxel más la terapia de depibración endogénico. Entonces, evidentemente también tiene un papel predictor. Esos son ejemplos clínicos de un paciente que tiene un volumen tumoral de 54 mililitros y la sobrevida libre de progresión fue de 55 semanas y la sobrevida global de 210 semanas. El ejemplo que muestro a la izquierda, vean cómo este paciente, también ambos casos eran altos volúmenes por Charted, altos riesgos, sin embargo, por Stampede, pero además la volumetría era muy alta. Esto implicaba que su riesgo fuera mucho más alto. Entonces, y el otro subgrupo que analizamos, que era detección bioquímica, pues evidentemente es algo que se repite en toda la publicación, en todas las publicaciones. Esta información no es tan nueva, sin embargo decidimos incluirla en la revisión de toda nuestra población, pues para determinar qué tanta similitud existía con el resto de la población. Lo que encontramos es que de manera similar las dosis o los valores de APE de menos de 1 nanogramo por mililitro, la tasa de detección oscilan entre el 40 y el 50% de las publicaciones y el metaanálisis. Nuestra referencia publicó un 39%. Entonces, el resto de los valores fueron positivos en 89, 100% y 83%. Y este es un ejemplo del clásico paciente que tiene un ganglio anatómicamente normal, que es francamente positivo por estudios de imagen molecular, como se muestra en esa imagen. La discusión, y ya para terminar, bueno, los resultados son muy similares. Hay publicaciones que están realizadas en estudios de muy alto volumen. Y de hecho, algo de destacar es que estos estudios de 1.004 pacientes publicados en la revista americana de medicina nuclear incluye a nuestros países
pacientes, los cuales realizamos con galio 68. Es decir, aquellos que excluimos nosotros porque no eran el mismo radiofármaco, los incluyeron en este trabajo. Y bueno, vean la tasa de detección en niveles de menos de 1, oscilan entre el 51 y el 53%. ¿Por qué es importante ese subgrupo de pacientes? Porque son aquellos que pueden ser llevados a radioterapia de salvamento. Y lo que buscamos con este trabajo fue concientizar ojalá permee este trabajo para concientizar la demanda que se tiene actualmente en el país. En todo el seguro social y en todo el sector salud solamente contamos con 8 PETs, los cuales entre los dos atendemos el 80% de la población mexicana. A nivel privado hay 65 PET-CTs que atienden al 1.3% de la población. El resto de los pacientes lo impactan de su bolsillo. Y lo que buscamos justamente es, al buscar esta equidad y mayor accesibilidad a los métodos de imagen convencional, ahora migramos de PET a gamografía convencional con PSMA, el cual presentamos en ASCO este año, y bueno, eso es una de las herramientas en las cuales el impacto, vean, fue del 23%, muy similar. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de este trabajo? Bueno, que evidentemente el PET tiene una alta certeza diagnóstica en la estadificación y reestadificación, impacta de manera significativa en la toma de decisiones, es un biomarcador pronóstico, un biomarcador predictor, modifica la toma de decisiones y podemos emplearlo como herramienta auxiliar a otras neoplasias en el seguimiento, inclusive en cáncer de mama también puede ser empleado, no de próstata, sino de mama en ciertas histologías, riñón, pulmón, hígado. Y bueno, los retos que tenemos en este trabajo es que necesitamos hacer que esta información se permita desarrollar políticas públicas, pues para que puedan incluir esas modalidades de imagen, ¿no? Creo que es algo muy importante, y agradecimientos a todo el grupo de urología, al doctor Miguel Ángel Ávila Jiménez, que es un académico, él pertenece al PET-CT de la UNAM, y quien ha sido un fuerte impulsor de estas modalidades de imagen desde hace más de 15 años. Muchas gracias. Este excelente trabajo de ingreso que, bueno, a partir de que haya sido presentado aquí en la Academia y a través de Gaceta Médica, seguramente tendrá mucha relevancia para que esto se aterrice en la práctica clínica y sobre todo que llegue a las autoridades de salud para que haya más de esta tecnología al alcance de todas las instituciones. Y el comentario oficial al trabajo de ingreso corre a cargo del doctor Francisco Rodríguez Covarrubias. Adelante, doctor Rodríguez Covarrubias. Bueno, pues muchísimas gracias. Agradezco al doctor Carrillo y al presidium, a la doctora Sepúlveda, Ana Carolina Sepúlveda, al doctor Ferat, por estar aquí. De verdad es un privilegio, ya lo han dicho, pero simplemente el hecho de pararse aquí da una atmósfera realmente acogedora, pero a la vez de mucha responsabilidad. La cuestión científica realmente toma mucho peso en un recinto como este, y no me queda más que felicitar al doctor García. Tengo ya varios años de conocerlo, hemos tenido la oportunidad de coincidir en diversos foros, tenemos la misma intención de mejorar el tratamiento y el cáncer de próstata, que como ustedes ya escucharon, tristemente es la neoplasia más común en hombres en nuestro país, ocasiona hasta 25,000 muertes por año en México. Y esto ha cobrado mucha relevancia porque afortunadamente existen muchas campañas de detección para cáncer de mama, y con las políticas de equidad esto ha permitido que también el cáncer de próstata sea colocado en el radar. Algo que es muy importante, como ya lo mencionó el doctor García, es que el diagnóstico lamentablemente sigue siendo en etapas avanzadas. ¿Qué quiere decir? Hay ciertas estadísticas, lamentablemente no tenemos un registro nacional, pero si consultamos la información del Seguro Social, de Salubridad, del ISSSTE, podemos encontrar que cerca de un 60 a 70% del cáncer de próstata en México sigue siendo diagnosticado en etapas metastásicas. Esto que presenta el doctor García nos abre los ojos, digamos, para saber que tenemos en México cómo modificar estas estadísticas. Podemos seguir el ejemplo de España, que España hace 20 años estaba igual que nosotros, y digo España porque es un país muy similar
al nuestro, de ahí venimos, en cuestión idiosincrática, cultural, y ellos hace 20 años estaban como nosotros. Se pusieron a trabajar y hoy día en España se detecta tan solo un 5% de enfermedad metastásica. Y pudieron invertir la relación. Ahora más del 90% de la enfermedad prostática en España se detecta en etapas localizadas, cuando primero el paciente es más beneficiado porque tiene altas posibilidades de curación, pero como dijo el doctor García, el sistema de salud se ahorra mucho más dinero. No es lo mismo gastarse $10,000 y finalizar el tratamiento que estarse gastando $5,000 por mes por cada paciente. Eso es una cifra que ningún sistema de salud soporta. Quiero felicitarlo también porque el INCAN fue pionero. En Estados Unidos todavía no estaba autorizado por la FDA el uso del PET-PSMA y ellos ya tenían un protocolo bien establecido en donde se fue, digamos, adquiriendo este conocimiento para darnos cuenta de la importancia que tiene el PET-PSMA, y algo que es fundamental es la versatilidad de este estudio. Antes, que se usaban otros marcadores como colina, la verdad es que el rendimiento diagnóstico era bastante limitado. Ahora que se identificó toda la vía proteómica que permitió llegar a la conclusión de que el marcador con PSMA era lo más eficiente, pues se incrementó mucho el rendimiento. Y como ya se mencionó, es útil porque no es solamente un estudio que nos ayude para la estadificación inicial, sino que también nos puede servir para el seguimiento de nuestros enfermos. Quizá algo que valdría la pena profundizar una vez que publique su trabajo en la Gaceta Médica de México es saber qué correlación hubo con exactitud con los estadiajes de los pacientes, porque obviamente tenemos los niveles de antígeno prostático, tenemos el estadio de Gleason medido histopatológicamente, pero la correlación con el estadio clínico sería también muy importante, que seguramente lo tienen, porque allí en el Instituto de Cancerología pues tienen las bases de datos, y también saber cuál fue la tasa de márgenes, de falsos positivos, perdón. ¿Por qué? Porque sabemos que siendo un estudio tan versátil, que rebasó con mucho a los estudios convencionales en cuanto a exactitud diagnóstica, todavía tiene el pequeño asegún, diríamos, la debilidad de que el porcentaje de falsos positivos sigue siendo relativamente alto en comparación al costo del estudio. Es decir, es un estudio demasiado caro que para tener un falso positivo, pues sí podría ser ahí un inconveniente para los tomadores de decisiones, para políticas públicas, etcétera. Entonces, tener esos factores creo que va a enriquecer mucho la publicación y va a dar herramientas para que se use como un documento de respaldo para ir con los tomadores de decisiones y decirles, miren, necesitamos cambiar gamagrama y tomografías convencionales por PET-PSMA. ¿No? Existe la gran ventaja de que ahora el que es marcado con 18 fluor es logísticamente más sencillo de manejar. El galio era sumamente lábil, entonces eso incrementaba mucho las dificultades, barreras, costos, acceso sobre todo. Pero sí creo que teniendo esa información vamos a tener elementos más útiles para sustentar una nueva política, ¿no? Modificar todo el algoritmo que tenemos hoy día de diagnóstico. Y lo invito ahora a la siguiente etapa, que es algo que también ya ha demostrado resultados promisorios con el PET-PSMA, que es la parte terapéutica. Seguramente ya están manejándolo ahora con estas nuevas modalidades que le llaman de teragnóstico, es decir, diagnóstico y tratamiento. Mostrarnos también sus cifras con lutecio, que ustedes ya tienen mucha experiencia con el tratamiento del cáncer de próstata avanzado, para que al final de cuentas se demuestre que esto es un área integral en el abordaje del cáncer de próstata, no solo diagnóstico, no solo pronóstico, sino también terapéutico. Creo que eso daría un cierre, digamos, con broche de oro para que esta serie y este tipo de publicaciones florezcan en México, porque sí, habiendo tan pocos PETs a nivel nacional, pues lo que ustedes tienen en información es realmente una joya. Entonces, los felicito y pues a seguir trabajando y bienvenido a la academia. Muchas gracias,
doctor Rodríguez Covarrubias, por este excelente comentario al trabajo de ingreso del doctor García Pérez, que a partir de hoy ya es miembro de la Academia Nacional de Medicina, e invitarlo, como lo hizo el doctor Rodríguez Covarrubias, a que envíe su trabajo de ingreso a Gaceta Médica de México, y también luego me comunicaré con usted para elaborar un documento de posicionamiento que se le haga llegar a la autoridad sanitaria, al maestro Kersenovich, a la doctora Clark, en el sentido de la necesidad de tener esta tecnología en base a las fortalezas de la evidencia científica para que se haga un diagnóstico más temprano, no nada más del cáncer de próstata, sino también de otros tumores. Gracias, doctor, y bienvenido. La tradición, la herencia y la responsabilidad adquirida. Ya me pondré en contacto con usted.